Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión, en esta sección de En Voz de los Expertos, tenemos a alguien que es muy conocido por nosotros, muy querido. De hecho, cuando veo que ustedes lo encuentran en algún congreso o en algún hospital, veo el gusto con el que se dirigen a el químico Escamilla, que es quien nos acompaña en esta ocasión. Memo, mucho gusto de que estés acompañándonos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Rosy. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y como bien dices, la enseñanza ha sido uno de los pilares básicos en nuestra trayectoria académica. Así que, pues, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Memo. Memo, cuando nosotros pensamos en el químico Escamilla, cuando te visualizamos, pensamos en alguien que tiene una gran trayectoria dentro de la medicina transfusional, dentro de los bancos de sangre. Pensamos en alguien que ha dedicado una buena parte de su vida a este mundo maravilloso de la medicina transfusional. ¿Cuántos años tienes trabajando o cuántos años le has dedicado a esta área? Déjame hacer cuentas, hay que Ujú. remontarse un poquito al pasado haciendo números, siempre se equivoca uno, pero 1993 empecé en el Centro Médico Naval, estábamos frente a Televisa San Ángel, ahí fue mi primer encuentro con el banco de sangre. Guau. Ese mismo año, 1 o 2 años antes, entre el 80 y 83 aproximadamente, tuvimos el contacto con nuestra querida Elisita Quintanar por parte de Politécnico y fuimos a tomar los cursos de capacitación en anemias hemolíticas, banco de sangre. Y ya para el 95, en el Instituto Nacional de Pediatría, me invitaron muy cordialmente la dirección a que bajara a ayudar, digo bajara porque estaba en el tercer piso en hematología, y que bajara al banco de sangre que estaba en la planta baja con la doctora Amalia Bravo. 1995 es cuando empecé ahí. Así que si vamos haciendo cuentas, son 5 y 22, como 27 años en pediatría, y en la naval fueron 20 años continuos. En la naval me desempeñé lo que llamaban ahí como coordinador técnico. ¿Sí? Me tocaba armar el banco, y en pediatría, durante cerca de 22 años, el jefe de laboratorio. Muy bien, Memo. Prácticamente si estamos hablando que empezaste en el 93, estamos hablando de una trayectoria que se dice fácil, pero son 30 años de trabajo, 30 años de dedicación, de trabajo, de compromiso para con el banco de sangre. Felicidades, Memo. Se dice fácil, pero es un camino largo, es un camino bien largo. ¿Cuál de todas las áreas? Porque te has desenvuelto en diferentes áreas del banco de sangre. ¿Cuál es el área que más te gusta? Es muy difícil establecer cuál es el área. En las dos entidades, en la naval y en pediatría, me tocaba coordinar y me tocaba entonces ser la punta del grupo y tener que meter tecnologías que no teníamos. La naval lo arrancamos con una mesa y una centrífuga, era lo único que teníamos, y las camillas estas de rueditas que se tenían que agarrar los donadores para no caer. En pediatría estábamos más avanzados, pero nuestro aparato el más automatizado y el más adelantado era una pipeta. Ujú. ¿Qué área me gusta? No puedo, me resulta muy difícil. Tenemos que decir que me gusta mucho la inmunohematología, me fascina la serología, los adelantos tecnológicos era la locura, ir viendo cuáles eran los avances y cómo irlos metiendo y que fueran impactando. Lo que te puedo decir es que me gusta la medicina transfusional. Muy bien, así no quedamos bien con todos. Cierto, Muy cierto. bien, Memo. Ahorita que estabas haciendo mención de cómo empezaste, que decías, bueno, nuestro gran aparato era una pipeta. Y entonces estamos hablando de estos.
bancos de sangre, ya ni siquiera laboratorios, sino en general de estos bancos de sangre, que yo les decía en alguna otra entrevista que realicé, que eran estos lugares apartados, oscuros, no eran agradables, no eran bonitos. De hecho, nos tocó conocer diferentes bancos que decías, pues el laboratorio más bonito que he conocido no lo es. Sin embargo, esto paulatinamente, este concepto ha ido cambiando y se ha ido transformando y se ve el compromiso de todos nuestros jefes de servicio, los jefes de servicio de los diferentes hospitales, del mismo personal, para transformar y cambiar esta realidad hasta hacerlos ahora, o hasta verlos convertidos ahora en espacios bien distribuidos, si no los más amplios, algunos son grandes, otros no lo son tanto, pero son espacios bien distribuidos, en donde tenemos laboratorios que ahora son automatizados, hospitales que cuentan con bancos de sangre que ya están algunos acreditados, no todos. La acreditación va como con pies de plomo en nuestro país, pero poco a poco se va haciendo una realidad. En realidad nos falta crecer mucho en este ramo, en este punto, pero vamos creciendo y vamos caminando preocupados por tener desde una ISO 9000 que a lo mejor a muchos nos puede parecer que es solamente cuestión documental y no es el laboratorio, pero es definitivamente un gran paso para ordenar y organizar mejor nuestros laboratorios. Según tu punto de vista, esta transformación que hemos sufrido o que hemos desarrollado en los bancos de sangre, esta transformación, ¿qué beneficios ha traído a las instituciones, pensando en estas instituciones de ayer y esta misma institución el día de hoy? ¿Cuáles son los beneficios que ha traído este cambio? Yo diría que son muchos. Cuando venimos desde los tiempos de aquellos tiempos, venimos navegando en los bancos de sangre donde yo digo que el documento más impresionante que cuando llegamos a banco de sangre era nuestra NOM 003, aquella norma viejísima. Le digo que el único defecto que tenía era que casi no la leíamos, pero era fantástica, muy adelantada para su tiempo, mucho más adelantada que la de laboratorios. La llegada de ISO 9000, la ISO 9001, que nos permitió organizar y empezar a estructurar la parte documental. Para mí, en lo personal, en los bancos que estuve, decidimos pasar primero por la ISO 9001 antes de la 15, porque no teníamos ninguna estructura, no teníamos una estructura organizativa, administrativa. Solo cuando nos llegaba a Centro Nacional con sus verificadores poníamos todos los documentos en orden. Pero con ISO 9001 aprendimos a hacer documentos, a hacer manuales, a tener estructura documental y fuimos avanzando lenta y paulatinamente. Algo que impactó en forma impresionante fue la 15189, definitivamente con toda la gente que rodeaba, el poder verificar instrumentos, el darle ese sentido real a lo que hacíamos. En tanto la ISO 9000 nos daba la parte administrativa, la 15189 nos dio la fortaleza de saber que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Yo creo que esa ha sido la gran maravilla de la documentación y de la estructuración de las ISOs. Sin duda alguna. Nos tocó navegar, entre comillas, ser el primer banco certificado por ISO 9001, que en ese momento generaba muchas polémicas en los bancos. De repente dicen que es pueblo chico, infierno grande. De repente, entre nosotros mismos decíamos que para qué queríamos la ISO 9000 entre los bancólogos. Pero era la primera parte. No podíamos dar un brinco. Bueno, yo nunca consideré que podíamos dar un brinco tan gigantesco. Y cuando llega la 15189, la maravilla.
Sí. Ese es el cambio y yo creo que eso ha sido los bancos que han adoptado esto han visto los beneficios directamente reflejados. Perdón, y cuando hablas de ser el primer banco con eh, ISO ISO 9001. 9000, ¿estamos hablando de la naval o de pediatría? En pediatría fuimos el primer banco gubernamental y la Pediatría. naval dentro de las Fuerzas Armadas también fue el primer banco certificado por ISO 9001. Pasado el tiempo, pediatría fue el primer banco gubernamental nuevamente, acreditado por la 15.189. Fue de eso, el primer evento nos dio en 2002 y tuvo que pasar hasta el 2015 que logramos la acreditación. Algunos pensarán que es un tiempo demasiado largo, 13 pero años. 13 años, pero en el Inter teníamos que permear no solo un papel, sino el vocablo, más bien la palabra calidad, que fuera permeando en las mentes de todos y cada una de las personas. En el momento que yo dejé pediatría, éramos un grupo muy, lo dejé como jefe, éramos un grupo muy compacto en esa parte, muy unido. Estábamos agregados como plaquetas. Que es, esto que mencionas es algo importante, porque para lograr un proyecto de esta naturaleza que le va a dar tanta fuerza al banco de sangre, si no hay unidad, si no tratamos de estar bien con nuestros compañeros, puede convertirse en algo muy complicado y tal vez hasta imposible de lograr cuando no hay esa empatía por el trabajo, ese respeto por el trabajo de mis compañeros. Tienes razón. Aquí favorablemente tuvimos una sinergia, y tengo que decir que es una sinergia porque no fue solamente la gente de pediatría, el personal, sino también las casas comerciales que nos rodeaban tomaron la bandera y nos apoyaron. Todas y cada una de las casas iban con nosotros en este abanderamiento. Veíamos ahí en pediatría las diversas casas unidas en una sala de serología, en una sala de inmunemato, y bueno, fue impresionante ver el apoyo que tuvimos de todos ellos y el personal, cómo tomó esa parte y sobre todo las autoridades. Sí. Favorable o lamentablemente estos eventos de calidad, si las principales cabezas no están convencidos, no llegamos. Favorablemente me tocó tener en la naval los jefes pertinentes y en pediatría los jefes pertinentes que estaban abocados a esta idea y los amigos externos Ujú. también. Muchos de mis amigos externos fueron los que nos ayudaron a esto. Ahí los Memo, recuerdo a ustedes. muchas gracias, ¿No? Memo. Claro que sí, siempre con la idea de apoyar a que se acreditara el instituto. Para ti, ¿cuál es la realidad del resto de los bancos? Porque hablar de la acreditación en pediatría, estamos hablando de una realidad, de algo que existe. Eh, si ahorita estuviese aquí el doctor Guzmán, estaríamos hablando también de una realidad que existe. Si tuviésemos al doctor Héctor Baptista, pasaría lo mismo. Y así para los 8 bancos de sangre que están acreditados. Somos más bancos, somos 502 bancos de sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Yo creo que es un fenómeno social. No, este no es un fenómeno social. Simple y llanamente, algo que cada vez que yo les platico, que me toca, que me permiten platicarles sobre normatividades y simplemente hablando de la 253, tiene varios parámetros que se apegan mucho a la 15189. Entonces dice, si estoy cumpliendo la norma, si realmente estoy cumpliendo la normatividad que me rige, no debo de tener tanta diferencia para llegar a la 15189. A lo mejor lo vemos como un reto muy fuerte que puede ser desconocimiento, el no conocer muy bien lo que es esa norma. Seguramente le vamos a tener que invertir dinero, pero a la calidad siempre le invertimos. Pero como bien se dice,
es mucho menos el dinero que invertimos en la calidad que el que tenemos que erogar por la no calidad. Mm. Tenemos que lanzar, como decían, la espada en prenda y ir por ella. La 15189 tendría que ser nuestro siguiente paso normal o natural para todos. ¿Qué conlleva? Te lleva a si no la certeza, sí cercano a la certeza que estás dando resultados como tienen que ser, una parte de capacitación y educación en todos los entes, no solo los técnicos, sino la parte médica, la parte de trabajo social, todos los componentes se integran en eso. Sí es una pregunta muy tremenda. ¿Qué pasa? Cuando empezamos con pediatría pensamos que no lo íbamos a poder, y más que nada cuando empezamos a enfrentarnos a todos los procesos de verificación de equipos. Pero se Sí. pudo. Y en ese tiempo apenas estaban llegando, a través del ICON, estaban llegando los controles externos en serología, estamos viendo los automatizados, y con los apoyos y los conocimientos se pudo hacer. Esto ya lo tenemos muy estructurado y puede ser mucho más fácil inducirlo en los bancos. Y varios bancos lo tienen. Ujú. La pregunta es, ¿por qué no? Yo creo que la acreditación no sale tan cara como el no tener un sistema de calidad. Algo que no nos podemos explicar, ¿por qué no se da el paso? Sí, 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 es algo muy, no sé si llamarlo extraño o qué adjetivo calificativo darle. ¿Por qué no tener esta decisión de poder transformar nuestro? Porque es una transformación. Estamos hablando de una transformación, ahí sí, desde las entrañas del banco de sangre, poder lograr esta acreditación. Y como tú lo dices, es un cambio paulatino. Si nos ponemos a pensar en las fechas que nos decías hace un momento, estamos hablando que ustedes tardaron 13 años en conseguirlo, que para muchos puede parecernos una eternidad, pero era el tiempo que necesitaban para lograrlo, para penetrar en las mentes de cada uno de ustedes. Porque evidentemente puede ser que tú hayas tenido una idea o tus autoridades hayan tenido una idea de qué es lo que se tenía que lograr, de qué es lo que querían cambiar, pero el conocimiento de la misma norma les fue transformando y cambiando varias de estas ideas hasta llegar a afinar de tal manera que lograron consolidar este proyecto tan importante para el instituto. Sí, y mira que, por ejemplo, en el instituto y en la naval, en los dos grupos, Sí. eran grupos no adelantados, eran de mucha pujanza. En pediatría se daban varios cursos anuales de Sí. capacitación y nuestro propio personal, estaba invitado a todos y cada uno de esos cursos. Y se abrían las puertas para que llegara gente que nos visitó gente de todo el país. En la naval teníamos los congresos que se hacían año tras año y que también se abrían de inicio al personal del Centro Médico Naval y enseguida a todo el público. Y teníamos capacitación continua. Sin embargo, faltaba un punto para cerrar esos enclaves y poder pasar de ISO 9001 a 15000. En pediatría lo logramos hacer en el tiempo que yo estuve ahí coordinando la jefatura. En la naval no dudo que tarden muy poco tiempo en obtenerlo. Ya. Hablando de todos estos cambios, hay algo que no puedo dejar de preguntarte. Y es el hecho de que en esta era molecular, podemos hablar de una era molecular, la implantación o el establecimiento de un laboratorio molecular pareciera que es algo que se tiene que dar. Sin embargo, no es así. No, el molecular no es para, lo voy a poner en todos,
tengo 502 bancos de sangre en el país, 502 laboratorios de genotipificación. Eso no es algo inviable, es algo que no es práctico. ¿Cuáles son los beneficios que tú consideras que un laboratorio de este tipo le puede traer al laboratorio del banco de sangre? ¿En qué hospitales lo podemos tener? ¿Y cuáles son los beneficios de los que le va a traer a los bancos que están alrededor mío? Es toda una polémica interesante entre costos y beneficios. Pero eso lo vivimos en la parte cuando entró la primera fase molecular a banco de sangre con lo que fue el NAT. Lo vivimos y muchos partidarios del costo-beneficio, de por qué hacerlo, que selección poblaciones específicas, poblaciones no específicas, que había que conocer las incidencias y demás. Pero a fin de cuentas, el NAT llegó y pegó y se metió y se ha visto las ventajas que ha tenido. Ejemplos de ellos tenemos con las hepatitis ocultas y algunas otras situaciones que se han parado. Genotipificación, bienaventuradamente, ha llegado también a ayudarnos no a desplazar la inmunohematología clásica, porque lo mismo que hizo NAT no viene a desplazar, viene a complementar. Son tecnologías que vienen a complementar lo que ya tenemos. La gran ventaja, si empezamos a ver la incidencia de pacientes sensibilizados en hospitales de concentración, lo iremos viendo lenta y paulatinamente. En aquellos lugares donde se hace trasplante, lo ideal sería tener los fenotipos extendidos y demás cosas, pero de repente no se tienen. Y al poco tiempo empezamos a ver que hay sensibilización por las transfusiones. Al depender de transfusiones, tenemos núcleos de pacientes que dependen de la transfusión, como las anemias hemolíticas hereditarias, talasemias, que también están sujetos a la transfusión. Y no en todas las instituciones tenemos esos cruces a fenotipo específico. Entonces nomás hacemos el cruce, vemos que sea compatible y ahí va. Y al poco tiempo se nos empiezan a sensibilizar los pacientes. Después viene el problema, cómo encontrar el fenotipo del paciente cuando ya lo transfundimos. Sí. Y ahí es cuando debiese entrar como el gran salvador lo que es la genotipificación. Estamos de acuerdo que a lo mejor no a todos los pacientes se le va a hacer, pero sí a casos muy específicos. De entrada, podríamos tener centros de referencia, los grandes bancos que tienen la cantidad de pacientes, los bancos de concentración. Podría ser uno de los puntos. Yo soy un fiel creyente que conforme se va difundiendo mejor la metodología, este tipo de técnicas se van abaratando. Si lo hacemos nada más para un paciente, va a salir carísimo. Sí. Pero si tenemos para no uno, sino varios pacientes, los costos van bajando. Y hay alternativas. Yo diría que tenemos hospitales, los grandes hospitales que manejan un buen volumen de pacientes podrían, más bien no podrían, debiesen tenerlo dentro de sus herramientas. Es una herramienta que nos ayuda en la resolución de casos en inmunohematología. El cómo sería lo mismo preguntar cómo nos ayuda el CUMS. Hay que ver cómo son los algoritmos y cómo podemos colocar. La genotipificación podría estar dentro de alguno de esos algoritmos. Ahora, Memo, ¿por qué crees que vaya tan lento en el país este tema? La genotipificación. Yo podría hablar del grupo del doctor Baptista, que lo ha trabajado, que tiene una buena cantidad de datos. Podría hablar de un tiempo que lo hizo siglo XXI, lo hacía el químico Julio, estuvo trabajándola. Y podría hablar de pediatría. Después de estos tres como bancos de sangre. Y bueno, evidentemente el Instituto Licón, que también la tiene. De estos tres como bancos de sangre, actualmente le están trabajando. Me parece que no tanto, que no es algo que se esté trabajando. ¿Qué pasa? De hecho, en el Instituto Licón existe
la metodología, pero no es una realidad. Tú eres el encargado de este laboratorio en el Instituto Licón, y no es que cada día te lleguen, no es que cada semana te lleguen muestras, no es que cada mes te lleguen muestras. Hay ocasiones en las que tarda un poco más en llegarte alguna muestra con estas necesidades. ¿Quién está fallando? Nosotros como laboratorios que tenemos que dar más enseñanza acerca de los beneficios. No está fallando nadie. Es un tema muy controversial. Yo diría que son varias partes, cada quien lleva su parte, Sí. directamente, cada uno lleva su parte en esta no difusión de tecnologías. Unos que juzgamos que es muy cara la metodología, otros que juzgamos que no conocemos y no sabemos cómo aplicarla. Era como los conceptos de calidad, todos decíamos la calidad, pero a la hora que era cuestión de aterrizar los conceptos, resultaba que muy pocos podían aterrizar los conceptos. Estamos aquí con la genotipificación, se empieza a hablar por aquí, por allá, pero la realidad, ¿cuántos pueden vislumbrar? A lo mejor es falta de capacitación, nos faltaría difundir un poco más cuáles son las grandes ventajas que puede tener la genotipificación. Sí. Yo creo que estamos en la encrucijada con la que nos vimos cuando estábamos con el NAT, entre que si son peras, si son manzanas, entre qué costos, entre qué beneficios, y lenta y paulatinamente nos ha ido enseñando las nuevas acreditaciones, que son metodologías que tenemos que ir metiendo lenta y paulatinamente. Ahorita el NAT se tiene que estar metiendo así suavemente, y como que tuvo en un momento su apogeo, después bajó y como que está tomando nuevamente la fuerza. Genotipificación, lamentablemente yo creo que va a tener que seguir la misma mecánica, el mismo mecanismo que permee en la mente de los que somos muy acérrimos. De repente tenemos así como la mente muy tremenda y a veces nos enfrascamos en la parte serológica, en una mente solamente para resolver el caso. Tenemos inmunólogos, inmunematólogos impresionantes en nuestro país. Yo creo que en cada uno de los tantos estados que tenemos en este país tenemos un puntal que es el foco brillante. A lo mejor nos falta juntarlos a ellos. El contacto que hemos tenido con GESIAM nos ha enseñado una parte maravillosa, que es cómo se unen y cómo se promueven ellos. Nosotros, lamentablemente, aquí en México no nos promovemos tanto como hacen ellos. No nos juntamos con esos grupos espectaculares que podría tener Chihuahua, Monterrey, Mérida, los diversos estados, y tener esa comunicación para irnos mandando los mensajitos y ir ensalzando nuestros mismos grupos de inmunohematología. Yo creo que eso nos podría ayudar un poquito a lanzar esto, irnos difundiendo como se pasaba el secretito de banco en banco, y ya sabes que hay genotipificación, y sabes que es para esto, y sabes que es para esto. A lo mejor tendríamos que hacer un ataque con cápsulas educativas, que sería por parte de nosotros, Sí. hacer las cápsulas educativas, y no solo en este tema, sino en varias. Vemos que uno de los puntos flacos, perdón que ya estoy divagando, pero uno de los puntos flacos también es la capacitación que tenemos en nuestro país en las áreas de inmunematología. Pero también, si bien es cierto que tenemos esos puntos flacos, también vemos cómo la gente está ávida de conocimiento. Cuando se le acercan los conocimientos, cómo se acerca a abrevar de ellos. Aprovechemos esa parte y veamos cómo resulta el experimento de la genotipificación, irle sembrando. Algún maestro nos decía que cuando no tenemos el poder de hacer las cosas, tenemos que hacer uso de lo que llamamos liderazgo lateral. Y el liderazgo lateral solo competía en ir sembrando la idea en el que tiene el poder de decisión. E irle así diciendo, ya para que nos dijera, se me acaba de ocurrir una gran idea, vamos a hacer esto. Yo creo que tenemos que hacer algo así. Sembrar educación, sembrar capacitación y mostrarle la maravilla que puede hacer la genotipificación. Muy bien, mamá. Pregunta obligada para mí, la hago regularmente a quien viene a estos espacios a platicar con nosotros. Memo,
Durante toda esta trayectoria de trabajo, ¿cuál ha sido para ti tu mayor reto y tu mayor satisfacción? Mi mayor reto fue en el 95, cuando de repente tengo que dejar hematología. Llevaba 20 años en hematología. Mi capacitación y mi preparación estaba encaminada al área de hematología, al laboratorio de hematología con mi tremendo maestro, el doctor Paredes. Ujú. Ahí en pediatría hacíamos hematología. Estaba encariñado con todo el diagnóstico de las leucemias, las anemias hemolíticas hereditarias. Y de repente me dicen que tenía que bajar al banco de sangre a ayudar a la doctora Bravo, mi jefasa. Y así como que mi experiencia era venir de la Naval con 2, 3 años de experiencia de un banco muy pequeñito. En la Naval en ese momento éramos un banco chiquitito, nada que ver con el bancazo que está ahora, que ahora sí, como dicen los del fútbol, me pongo de pie al ver el crecimiento de este banco que ha sido impresionante. Y de repente llegar a pediatría y tener la responsabilidad de comandar todo un grupo. Empezar a ver los balances entre la gente muy buena que teníamos. Y a veces lo que resulta en los bancos de sangre es las relaciones humanas no son muy buenas. Ujú. Entonces empezar a trabajar con ello. La mayor satisfacción ha sido, el banco me ha dejado muchas satisfacciones. Muchas, muchas, muchas. La primera fue cuando se hizo el primer libro de medicina transfusional. Un libro pequeñito, le llamábamos el Radillos Book. Pero se presentó cuando hubo un temblor, por cierto, muy fuerte en algún congreso en Acapulco. Se presentó ahí y después de 50 años de sequía en nuestro país se presentaba un libro, posiblemente con muchísimos errores. Por ahí del 98, 99. Exacto. Posiblemente con muchos errores, pero por primera vez se hacía un esfuerzo a nivel nacional de juntar a los expertos que pensábamos que en ese momento eran para hacer eso. El siguiente no fue la acreditación en pediatría, Mm. sino ver cómo se unió el grupo para lograr eso. Y la siguiente es cuando llegué aquí con ustedes. Como ves, son puntos diferentes Sí, en la faceta profesional. así es, mi amor. Sí, ¿Le volverías a decir sí al banco de sangre? no, sí, por supuesto que sí. No lo conocía. Simplemente debo reconocer que no conocía la amplitud de banco de sangre. Ujú. El llegar a estos lugares fue un reto muy, muy grande. Fue un reto muy grande. Personas muy desafiantes en el banco de sangre que te ponían a prueba cada rato. Y no solo las personas, sino los pacientes. El aprender que cada paciente que tienes en tus manos podría ser tu hijo, podría ser tu padre, podría ser tu madre, podría ser un pariente. Es el pensar siempre que si me equivoco puedo cometer una iatrogenia de la cual me voy a estar arrepintiendo. Sí. Yo creo que son satisfacciones impresionantes cuando logras sacar a un paciente. No lo hacemos directamente. Banco de sangre, somos un servicio auxiliar que lo hacemos a través de nuestros clínicos, de nuestras enfermeras. Somos un grupo interdisciplinario maravilloso que trabaja amalgamado como una cadena y es lo que jala y jalamos al paciente para sacarlo. Yo creo que esa es de todo la mayor satisfacción que se puede encontrar, servir al paciente. Y en mi caso, híjole, nos enamoramos de los niños. Llevo 40 y tantos años trabajando con niños y es impresionante. No sé cuántos hijos tengo. En 40 años son demasiados niños los que tengo. Sí. Se nos formaban ahí y todos llegaban y te decían, yo voy con el papá Memo porque él va a tomar la muestra. Entonces ahí veías a todos los chiquillos y chiquillas, como dice el señor Fox. Sí, sí lo volvería a tomar. Por supuesto que sí. Mi amor, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias por ese sí nuevamente para los bancos de sangre. Gracias por compartir con nosotros pues toda tu experiencia, todo eso que te ha dejado el banco de sangre en la mente y en el corazón. Muchas gracias, mi amor. Es un gusto. Gracias, Rocío. Gracias por invitarme. Gracias a la institución por permitirnos seguir desarrollándonos.
Digo, siempre, como siempre les digo en las pláticas, siempre es bueno tener algo que decir, pero es más bello tener alguien que lo escuche a uno. Así que aquí seguimos. Muy bien, Memo. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. Como ven, es un gusto, se disfruta mucho poder platicar con el químico Guillermo Escamilla. Muchas gracias.